Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por seguirnos, pues cada miércoles, cada domingo. Estamos hablando de temas interesantes, temas muy novedosos y de una u otra forma, pues son temas que tienen que ver con nuestra historia. Hemos ido avanzando en esta temática y hemos traído pues diferentes colegas, amigos. Aquí han venido antropólogos, vienen historiadores, vienen también arqueólogos. Y también en esta oportunidad tenemos invitados a periodistas, comunicadores, que son personas que pues, tienen que ver mucho pues, en el campo de las comunicaciones. Y por eso el tema que hoy día vamos a desarrollar es la ruta del Centro Histórico de Tegucigalpa en Semana Santa. Y dar también algunos aspectos importantes de lo que es nuestro centro histórico, el corazón de la ciudad. Y hemos invitado en esta oportunidad a la licenciada Marisela Bustillo. La licenciada Marisela Bustillo actualmente es docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la carrera de periodismo, al igual también es actualmente la directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así que agradecemos su tiempo que ha estado con nosotros y vamos así en el trayecto del programa a explicar cuál es la labor que ella ha hecho y por qué hemos plasmado ya en este programa de la ruta del Centro Histórico de Tegucigalpa. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo están? Buenas noches, Arnulfo. Muchas gracias por invitarme a su programa y gracias por tenernos aquí y compartir algunas experiencias de la educación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, y también agradecemos, como le dije al inicio, su presencia en el programa ¿Qué pasó entonces? El tema de que hoy vamos a hablar, maestra, la ruta del Centro Histórico de Tegucigalpa, pues tiene mucho que ver con pues la maestra licenciada Marisela Bustillo imparte una asignatura que se llama la asignatura de Televisión 2 en la Universidad Nacional y pues se hizo un trabajo interesante entre dos escuelas, la Escuela de Historia y la Escuela de Periodismo, tratando un poco de enlazar conocimientos, competencias, para llevar a cabo un proyecto de una clase. Obviamente, de una clase, los estudiantes se están preparando en el futuro para ser periodistas, pues, para hacer ese tipo de trabajo ya a otros niveles. Pero aquí la experiencia, maestra, si usted nos podría comentar en forma rápida, esa experiencia que se tiene, y sabemos que usted, aparte de temas como historia, también ha desarrollado otro tipo de temas, como bien me lo comentaba. Sí. Bueno, como parte de la formación académica de periodismo, ya en tercer año los estudiantes llevan la clase de Televisión 2. En la clase de Televisión 2 se pone en práctica todo lo que ellos han aprendido en informativo, en interpretativo, en periodismo radial, en periodismo fotográfico, y les permitimos ya hacer prácticas de campo en televisión. De manera que pasan de algo muy sencillo como una nota o una cápsula, luego un reportaje y un programa televisivo. Es importante que los jóvenes estén directamente en contacto con la práctica y que sean trabajos reales que involucren la investigación, involucren buscar fuentes para que ellos en realidad se pongan en contacto con los temas sociales y luego cuando ellos vayan a su trabajo tengan ya cierta experiencia en el campo. Así es. Y más o menos, ¿cuál fue el proceso, maestra, que llevaron a cabo para este trabajo que hicieron en esta oportunidad? Pues bueno, primero nos pusimos de acuerdo con el profesor Arnulfo como historiador para que nos ayudara y definimos que íbamos a trabajar el tema del Centro Cultural o Centro Histórico de Tegucigalpa. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes, desgraciadamente, han perdido ese apego a su comunidad y desconocen el Centro Cultural y el Centro Histórico y todas las maravillas que encierra Tegucigalpa. De tal forma que identificamos primero el tema, le propusimos a los estudiantes y ellos estuvieron de acuerdo en hacer este trabajo y luego hubo una labor de investigación. Primero que todo, para hacer un reportaje se debe de conocer el tema y el profesor Arnulfo pues nos hizo el favor de darnos a conocer todo lo que es la diferente arquitectura que se da en Tegucigalpa. Entonces, eso ayudó a que dividiéramos en grupo
a los muchachos y hicimos arquitectura republicana, arquitectura colonial, arquitectura civil, puentes y esculturas puentes y parques, perdón, y esculturas de todo Tegucigalpa. Esto les ayudó también a ellos a valorar la riqueza arquitectónica y artística que se encuentra en el centro histórico. Luego ellos hacen un guión, el cual es revisado para que tenga la precisión que se requiere, la coherencia que se requiere, y visitaron el centro, los lugares que tenían que ir a grabar, hicieron la reserva de los equipos y también hicieron todo el trabajo de organización para ir a hacer las filmaciones. Posteriormente, ya con la aprobación del guión, pues ellos filmaron y definieron cómo lo iban a editar, qué recursos visuales, títulos, música iban a agregar para que quedara un trabajo de 3 minutos y que encerrara un poquito de lo que es el centro histórico de Tegucigalpa. 3 minutos, imagina, 3 minutos para una labor de prácticamente un mes, digámoslo así, ¿verdad? Exacto. Entre investigación, redacción, sí, edición, presentación, realmente es un trabajo interesante. Si hablamos del centro histórico, porque fue el motivo de esta labor en la clase de televisión 2, como bien dijo ella, también toca otros temas. El centro histórico, aquí la idea era porque es el corazón de la ciudad. Cuando hablamos del corazón de la ciudad, creo que todos tenemos la obligación de conocer el centro histórico. Cuando uno viaja a diferentes países, ¿verdad? Europa, América del Sur, América Central, Estados Unidos, tenemos que ir al centro histórico de la ciudad, porque ahí es donde emana, donde inició pues, cada uno de estos países, de estas ciudades. Viendo en el esquema acá, en la imagen, digamos un poco lo que sería parte del centro histórico, una vista interesante que sobre todo que es una toma de Semana Santa. Podemos observar ahí todo lo que es la avenida Cervantes, esa avenida Cervantes que es de las más extensas que tenemos, donde vemos la decoración de esas famosas alfombras que se llevan a cabo sobre todo en la Semana Santa. Toda la trayectoria del trabajo de los estudiantes maestras fue en todo lo que es aquí el centro histórico. Vamos a hablar un poco en principio de lo que es la arquitectura civil, ¿verdad? Esto ya tiene que ver con la antigua casa presidencial, pero en la arquitectura civil podemos observar que es que Tegucigalpa tiene esa cuestión muy peculiar. Tegucigalpa incluso se le consideraba una de las ciudades más bellas de América Latina, pero también maestras se le consideraba una de las ciudades más caras, dice, todavía, ¿verdad? Todavía, sí. Así es. Entonces, la arquitectura de Tegucigalpa, y tanto de Comayagüela, como lo vemos aquí en la Escuela de Bellas Artes, ese tipo de arquitectura, pues de una u otra forma, llamó la atención de propios y extraños para pues, radicarse o también que subiera un poco el nivel de Tegucigalpa. Por ejemplo, en la imagen anterior, digamos lo que es el Teatro Manuel Bonilla. Muchas de las construcciones, sobre todo la arquitectura civil, vemos que se encuentra este tipo de piedra. Es una piedra de cantera color rosa que se le conoce. Muy linda. Así es. Y pues tenemos la fuente cercana, que claro, para hacer una construcción de estas tampoco era tan barato, pero muchas de las casas de las personas prominentes tenían este tipo de piedra y a veces también lo observamos. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos la casa Morazán. Eso, usualmente los arcos de las puertas, las bases, tenían este tipo de piedra que era como algo que los identificaba como que eran parte de los pudientes de la época. Y recordemos que, viendo la casa de Morazán, que esta es la casa de Morazán, los que vivían en el centro eran los más cercanos al poder, maestro. Sí, claro, claro que sí. Y esto lo dice mucho. Y por eso el trabajo que hicieron sus estudiantes era un poco remarcar este tipo de arquitectura, sobre todo arquitectura civil, que vamos a poner más adelante en parte del trabajo que ellos hicieron. Pero sí podemos ver aquí el tipo de arquitectura civil, esto es la famosa el Chico Club que se le conoce, eran de las casas. En esta casa se tomaron grandes decisiones del país. Ahí es donde se reunían los ministros, donde reunían, incluso algunos dicen que ahí se planificaban los golpes de Estado en la época de los militares. Los políticos, sí. Los políticos, ahí se decidía quién iba a ser alcalde, quién iba a ser ministro, quién iba a ser diputado. Sí. O sea,
son casas emblemáticas en el centro de Tegucigalpa y que de repente uno pasa enfrente de ellas y no tiene idea o, mejor dicho, no sabe la importancia que tiene. Aquí tenemos otra de las casas, ¿verdad? Le llaman esto la Casa Colindres también, y que se sigue observando pues, en las bases la roca, la piedra rosada y las famosas esquinas achovadas que le llaman, ¿no? que tienen unas esquinas que se ve como la perspectiva. Por eso se dice que Tegucigalpa era una ciudad muy bella en su época. Y estas son las casas que vamos a encontrar en el centro, como en este caso la famosa edificio de la alcaldía de Tegucigalpa, está a un costado de la catedral. Algo interesante que mucha de la arquitectura que se ve, ya sea republicana, ya sea casas comunes y corrientes, son de influencia, o mejor dicho, son arquitectos italianos los que llevan a cabo estos proyectos. O sea que Tegucigalpa fue diseñada en gran medida por italianos, ¿no? Sí. Es una arquitectura muy bella. Creo que a veces nosotros no sabemos apreciarla porque no nos tomamos el tiempo, todavía tenemos la vieja idea de que el centro es peligroso y no es así. Es muy lindo caminar por el centro histórico, apreciar la catedral, las iglesias, los parques, y hay casas emblemáticas, como usted ha mencionado, que guardan historias muy interesantes. Así es. Bien, vamos a ver parte de ese trabajo de los estudiantes. Vamos a este video de arquitectura civil elaborado por estudiantes de la carrera de periodismo de la clase de televisión 2 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Disfrútenlo. Les invito a que me acompañen a un recorrido por el Centro Histórico de Tegucigalpa, donde conoceremos la arquitectura civil. Se le llama centro histórico a un conjunto de edificios y casas de un pueblo o una ciudad que son muy antiguos y han sido testigos de muchos sucesos históricos de orden cultural y político. Arquitectura civil se refiere a la construcción de edificios, casas, escuelas, hospitales, para el funcionamiento de la vida en sociedad. En cierto sentido, constituye un servicio a la población. Ubicada en el centro de la capital de Honduras, se encuentra la casa donde creció y nació el general Francisco Morazán. El inmueble fue construido en 1761, 3 décadas antes de nacer Morazán. Antes sus dueños eran las hermanas Gregoria y Mariana Moratalla, procedentes de Cataluña, España. Pero en 1792 la familia de Morazán se mudó a este lugar y vivió aquí hasta 1846. En los años siguientes la casa tuvo diferentes dueños hasta 1954, cuando el Estado de Honduras la compra por 300.000 lempiras y la convierte en la Biblioteca y Archivo Nacional. Sin embargo, en 2006 se tomó la decisión que el inmueble debe ser un punto de homenaje permanente a la vida, obra y pensamiento del héroe que idealizó a Centroamérica como una sola patria, próspera, libre y respetada. Cabe destacar que en 2015 se inició el proceso de restauración de la Casa Morazán y hoy en día este lugar cuenta con 2 etapas. El museo dispone de 10 salas y en cada una de ellas se encuentran manifestaciones culturales, artísticas, cívicas y educativas. Por esta razón le presentamos la Casa Morazán con todas sus salas, para que descubra el valor histórico que posee este inmueble, que está ubicado frente al antiguo Cine Variedades en el centro de la ciudad. Sígueme, te contaré la historia de esta bella casa. Antes de fundarse el Chico Club, se estableció una vieja casona de estilo postcolonial, que adquirieron Joaquín y Josefina Blanco, un matrimonio español que llegó a Tegucigalpa a principios de los años 30. En 1938 la pareja decidió remodelar la edificación para convertirla en el que sería el sitio de mayor prestigio de la ciudad, el Chico Club. El sitio fue por mucho tiempo el centro social para la élite, pues ahí se realizaban las mejores recepciones de la capital. Para los años 70, el Chico Club cerró sus puertas al tener demasiada competencia. Sin embargo, en abril de 2009, el viejo Chico Club pasó a ser ocupado por el Duncan Mayan, uno de los bar-restaurantes más viejos que aún ofrece servicio en el centro histórico de Tegucigalpa. Trasladémonos al pasado con una majestuosa arquitectura que nos hace revivir momentos inolvidables de historia cultural y urbana de Tegucigalpa. Construida en 1902 por el médico de origen alemán Gustavo Adolfo Walter y con un marcado estilo colonial e inspirada en los antiguos castillos europeos, así es la Casa Walter, ubicada en el emblemático barrio La Leona. Adentrarse a este recinto construido con piedra de cantera y techo de teja es toda una aventura histórica.
ya que en su interior se guardan valiosas reliquias, como ser colecciones que incluyen enciclopedias y libros de medicina. Sin embargo, lo que más destaca de ella es el mirador, desde donde se puede apreciar en su totalidad la Tegucigalpa antigua y moderna, además del monumento al Cristo del Picacho. El Jardín de Italia, la primera gran cafetería de la capital de Honduras, fundada en los años 30. Aquí se reunían los grandes poetas y políticos a tomarse su café y charlar con el pueblo. Otra obra de arquitectura civil es el Museo del Hombre Hondureño, casa donde residió Ramón Rosa. Los hondureños como ciudadanos debemos conocer nuestro patrimonio histórico. Visite Tegucigalpa. Tegucigalpa, Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Capital city of Honduras. They dance all night. Centro Histórico de Tegucigalpa en Semana Santa. Realmente es un lugar importante, interesante. Creo que las personas que pasó esta Semana Santa disfrutamos Tegucigalpa cuando hay poca gente. Es un lugar interesante. Tegucigalpa siempre es encantador. Tegucigalpa en términos geológicos se le considera una caldera volcánica, según los geólogos, por la forma que tiene, que está rodeada o bordeado de cerros. Tegucigalpa, maestra, significa lugar de encuentro de los señores, tiene un significado, y otro significado es algo así parecido como ciudad bordeada de cerros. Es una ciudad muy linda, creo que son muy pocas en Centroamérica que tienen la belleza de estar rodeada de tantos cerros, ¿verdad? Y montañas que, bueno, tenemos que cuidarlos más para que estén siempre verdes, pero en realidad es una ciudad encantadora. Y el centro histórico creo que vale la pena que en esta Semana Santa, si no salen, puedan tomar su tiempo y recorrer los museos, las iglesias, los parques y degustar una paleta muy fría en estos calores y caminar y encontrar toda esa riqueza que tiene nuestro centro histórico. Sí, definitivamente. Sí. Viendo aquí el video que hicieron sus estudiantes, cuando hablan un poco de lo que es la arquitectura civil, las casas que muestran realmente, como decía, uno va por Tegucigalpa, ve estas casas y no tiene idea de la importancia de la misma, ¿no? Sí, quería comentar respecto a la producción que los jóvenes tienen que integrarse en grupos en los cuales hacen roles de la producción televisiva. Hay un productor, un editor, un camarógrafo, sonidista y obviamente pues el talento que está presente en cámara. Y no se ve todo el trabajo que ha llevado a hacer este pequeño reportaje. Ellos también ponen su creatividad, su imaginación para que sea agradable al público. Ese trabajo yo quiero resaltar que es el primer trabajo de reportaje que hacen ellos, tratando de hacerlo muy profesionalmente. Nosotros en la Universidad Nacional Autónoma no estamos enseñando o formando camarógrafos ni editores. Sí, valga la redundancia, porque sí, los muchachos están más bien trabajando el cómo producir, el cómo dirigir y el cómo investigar para hacer reportajes de diferente tipo. En este momento, pues, hicieron periodismo cultural. Ese es el tipo de periodismo que se puede hacer con todo el tema cultural que hay en nuestro país. Y es muy importante, es un periodismo que no se ha destacado y generalmente se ve solamente en algunos programas de televisión y en notas sociales, pero necesitamos mucho más periodismo cultural para afianzar nuestra identidad nacional y nuestra cultura y tradiciones. Así es. Bueno, y eso es lo que realmente nosotros aquí en Telebásica, CEPA TV Educativa, lo hacemos, ¿no? Un poco de periodismo cultural, o ir un poquito más allá, de no verlo como algo a nivel de superficie, ¿verdad? Sino que profundizar, porque al final eso es lo que se requiere, educar, eso es lo que se requiere, ¿no? Y que la gente obtenga más conocimiento y que ese conocimiento de una u otra forma pues lo utilice para bienestar, para sacar adelante el país, ¿verdad? Claro que sí, nuestros alumnos estuvieron sorprendidos de todo lo que aprendieron en esta clase haciendo estos reportajes del centro de Tegucigalpa. Muchos de ellos no habían caminado nunca en el centro histórico, les daba miedo. Muchos de ellos no conocían que habían tantas casas que encerraran tanta historia
palacios, edificios, museos, galerías, y valoraron mucho no solo la cuestión de la producción televisiva, sino que valoraron todo el conocimiento que pudieron adquirir gracias a usted, profesor, que los interesó mucho en la historia de Tegucigalpa. Qué bueno, qué bueno. Eso ya es, por eso dice por ahí algún refrán que los profesores de una u otra forma tocamos el futuro, ¿no? Claro que sí. Por medio de los estudiantes, porque yo les decía a ellos, miren, el día de mañana ustedes son los futuros periodistas que van a estar enfrente de los medios de comunicación, escritos, televisivos, etcétera, y tienen que hacer un buen trabajo, ¿no? Y sobre todo que son pues, egresados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dentro de este trabajo también estaba otra temática que usted incluyó, o que se incluyó, mejor dicho, el centro histórico, que es arquitectura colonial. Es como un tipo de arquitectura muy marcada, sobre todo bueno, en Tegucigalpa, en Comayagua, en Gracias, en Trujillo, en Choluteca. O sea, la huella española, por así decirlo, se marca también en la arquitectura. Y comentábamos de que un estilo que se dio mucho en estas tierras fue el estilo barroco, ¿no? El estilo barroco, un poco también el rococó, pero más el barroco, un estilo más traído desde Europa. Un barroco, maestra, que no es como el barroco de Francia o el de Italia o el de Alemania, pero es un barroco, como decía el doctor Mario Felipe Martínez, un colega historiador que dio goce, decía un barroco hispano-criollo, muy diferente al otro tipo de barroco, ¿no? Sí. Claro, creo que pues la arquitectura tuvo que adaptarse al medio. Sí, entonces participaban también indígenas, ¿no? Y personas que durante la colonia pues estaban trabajando y claro, algunas modificaciones tuvieron que haber. No soy experta ni en arquitectura ni en historia, pero sí se puede apreciar que hay ese talento que se estaba desarrollando con ese sabor, ¿no? de la arquitectura europea. Uno lo puede identificar en las columnas, en los detalles que tienen algunas estructuras y que son propias de esa época colonial. Obviamente, pues, algunas de ellas se han perdido por modificaciones de las construcciones, pero creo que a raíz de alguna ordenanza de la municipalidad y también del Instituto de Antropología e Historia, pues por suerte se están conservando cada día más y mejor, de mejor manera, estos edificios, estas construcciones que guardan en sí un patrimonio cultural. Por ejemplo, viendo en esta imagen tenemos acá lo que es una vista aérea prácticamente de la Catedral de Tegucigalpa, ¿no? Como centro como la parte central de Tegucigalpa. Algo interesante es que la típica construcción barroca tiene lo que es la fachada, dos torres, dos torreones. Sí. Es un poquito para la estabilidad. Y si observamos el techo, lo que se llama bóveda de cañón corrido, que eso era como lo último en tecnología arquitectónica de la época, ¿verdad? Es un techo común y corriente, es una especie de bóveda que termina al final con una cúpula. Un domo, ¿no? Exactamente, un domo. Entonces ahí se forma una especie de cruz, lo que se conoce como la cruz latina. Entonces esa forma que tiene cada una de nuestras iglesias. Claro. Y usted bien lo comentaba, es una normativa. Por ejemplo, tenemos acá, esta es la iglesia más antigua de Tegucigalpa, es la iglesia San Francisco, ¿no? Sí. Que incluso yo le comentaba a los estudiantes que tiene mucho que ver con la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque ahí fue el lugar donde se dieron las primeras clases, en 1847. ¿no? Sí. En la iglesia, bueno, al lado está lo que antiguamente era el convento San Diego, hoy día se le conoce como, aquí lo tenemos, como el cuartel San Francisco. El nombre verdadero es el convento de San Diego. Los que vinieron acá, pues, los grupos religiosos, las órdenes religiosas que vinieron a evangelizar a Honduras, fueron los franciscanos y los mercedarios. Por eso veamos que siempre el término de la Merced o San Francisco, San Antonio, son como muy dadas en toda la zona colonial. Y acá, ese lugar en la parte trasera que ocupa casi toda la manzana, hemos dicho toda la manzana, este convento de San Diego, actualmente cuartel San Francisco, esa entrada que miramos ahí en la parte central, ahí era la entrada a la universidad, maestra. Ahí entraron los primeros alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1847, ¿no? Los primeros que pasan y donde el padre Tino pues, era el primer rector. Entonces vemos acá
la dimensión de lo que es el convento y lo que es la iglesia, ¿no? Esta iglesia es una iglesia emblemática. Luego tenemos acá la iglesia de los Dolores, como una iglesia que rompe un poquito el esquema de todas las iglesias, porque en las normativas se acostumbraba de que la fachada principal daba al oeste y la antesala o la parte donde el padre daba la misa daba al este. ¿Para qué? Para aprovechar la luz de la tarde y la luz de la mañana. Pero si usted observa en esta fachada, en la iglesia de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores, realmente la fachada está dando al sur. Al sur. Ahí rompió con todo el esquema, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue hecha también, aquí tenemos una vista desde arriba, ¿no? Y fue hecha con pues, fondos de zambos o partos, ¿verdad? Negros, población india. Es una iglesia muy, muy diferente al resto de muchas iglesias de estilo barroco, porque es una iglesia, vamos a decirlo así, muy mestiza, ¿no? Sí, es menos barroca, sí. ¿Cómo es? Sí, es menos barroca, sí. Exactamente, Sí, sí, sí. Y exactamente. Y es un barroco muy a lo indígena, ¿no? Un barroco muy, pero muy criollo, y lo podemos observar. Y esta otra iglesia importante que es la iglesia El Calvario, hasta ahí llegaba la ciudad, o sea que el centro era muy pequeño, sí. Pero es la iglesia del Calvario y que antiguamente pues aquí en la parte trasera estaba el cementerio de Tegucigalpa que después lo removieron. Entonces ese es el trabajo que previo a que vamos a ver el video que hacen sus estudiantes, sí. Ese es el trabajo que hacen sus estudiantes y queremos en esta oportunidad agradecer a la licenciada Maricela Bustillo, actual docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la carrera de periodismo, que depende de la Facultad de Ciencias Sociales, que imparte la asignatura de Televisión 2, con ese trabajo que hicieron sus estudiantes. Agradecemos la oportunidad que nos da aquí en Telebásica de poder mostrar estos videos que son inéditos, totalmente inéditos, ¿verdad? Somos los primeros que los ponemos aquí al aire. Y también agradeciendo a esos estudiantes que fueron parte de este trabajo. Maestra, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Y compartirnos esto. Y bueno, disfrutemos este video que los estudiantes llevaron a cabo acerca de lo que es la arquitectura colonial. Para luego después vamos a continuar también con otro invitado que nos va a seguir hablando acerca del centro histórico. Tegucigalpa, ciudad artística y pintoresca que guarda en sí misma una historia que se remonta a la época colonial, manteniendo en sus calles una particular belleza en la capital de nuestro país. Aquí, en el centro histórico de la ciudad, podemos encontrar grandes iglesias, parques y otras edificaciones que albergan ese sentimiento del pasado dorado de Tegucigalpa. Acompáñanos a este pequeño viaje por la época colonial. Ubicada en la avenida Miguel Cervantes de Tegucigalpa, encontramos la Catedral de San Miguel Arcángel, cuya construcción se remonta al año de 1763. En la iglesia se pueden ver los distintos estilos artísticos que con el pasar de los años dan al inmueble una nueva apariencia. El 14 de marzo de 1916, la antigua parroquia de San Miguel fue nominada catedral y por decreto legislativo número 8 del 8 de julio de 1967 fue declarada monumento nacional. En otro costado del centro histórico apreciamos la iglesia Santa María de los Dolores, ubicada en el Parque Los Dolores de la capital y fundada en 1732. Construida por el arquitecto Juan Nepomuceno Cacho, cuya fachada frontal muestra 3 círculos en los cuales están esculpidos en el centro el Sagrado Corazón de Jesús, a la derecha e izquierda clavos, látigos y lanzas, símbolos que recuerdan la crucifixión y agonía de Jesucristo. En el interior, fechas históricas de pinturas. Otra importante edificación colonial es el templo más antiguo de Tegucigalpa, la iglesia San Francisco, construida por los misioneros franciscanos en 1590, la cual se ha convertido en un ícono arquitectónico que embellece el centro de la capital. Al lado del Palacio Legislativo, ubicada frente a la Plaza La Merced y con más de 300 años de haberse edificado, encontramos la iglesia conocida como La Merced.
En tiempos pasados, a principios del siglo XVIII, se desempeñó como el convento de las Hermanas del Mercedario, construyéndose en 1654. Aventuras y muchos otros sentimientos se integran en el centro histórico de la capital, historia que consolida con las hermosas iglesias y catedrales. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el centro histórico capitalino. No olvide visitar estas iglesias que guardan en sí una historia que contar. Centro Histórico de Tegucigalpa en la Semana Santa. Realmente comentamos que Tegucigalpa en esta Semana Santa, en este miércoles santo que estamos viviendo, es espectacular porque podemos ver Tegucigalpa como lo fue en la antigüedad, en la época de la colonia, en la época republicana. Podemos ver mejor sus calles, sus edificios. Y es por eso que en esta oportunidad estamos hablando acerca de este centro histórico bajo una visión, podríamos decirlo así, de los periodistas. Aquí tengo pues, de invitado a un estudiante de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me refiero a Odair Mairena. Odair Mairena es un estudiante que también es parte de la clase de Televisión 2, es parte de estos proyectos que llevaron a cabo porque ellos se distribuyeron, la arquitectura colonial, la arquitectura republicana, parques y esculturas. Entonces Odair fue parte de lo que es la arquitectura republicana que vamos a comentar más adelante. Pero viendo Odair, y sabemos que usted pues, hizo el recorrido por el centro histórico de Tegucigalpa cuando llevó la clase de Historia de Honduras, me comentaba, que fue impartida por el licenciado Denis Ramírez, que también lo hemos tenido acá en nuestros estudios, un gran maestro que ha aportado mucho al trabajo de la identidad en Honduras. Viendo estas iglesias, que realmente son edificios, como decimos, a nivel religioso emblemáticos y también a nivel artístico. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para comentar un poco. La verdad que a mí me ha gustado nuestra historia, porque eso nos da nuestra identidad. Así como comentábamos detrás de cámara que la situación de la Iglesia de los Dolores me llama mucho la atención, porque cuando fue construida está de esa orientación, como usted lo decía anteriormente, porque era para los pobres, los esclavos, porque se decía que no serán dignos de la puesta del sol, porque es algo magnífico. Y recuerde que la puesta de sol en las iglesias, los vitrales, cuando cae, alumbra con sus bellos colores las imágenes. Entonces, en la antigüedad, también esto era como manera de evangelizar. Se usaba para evangelizar. Este medio lo utilizaba la iglesia para evangelizar, ya que no se tenía mucho en cuenta la educación. Entonces la iglesia ocupaba esto para evangelizar. Y realmente me encantó hacer este recorrido histórico. También pasamos por la San Francisco, que hasta donde yo tengo entendido fue saqueada en su momento, no del todo, pero fue saqueada en su momento. Y también que ahí comenzó la gran historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como ya lo decía usted anteriormente. Y realmente es muy bonito, nuestra historia es muy bella. La hemos descuidado y es muy bella y deberíamos de hacerlo realmente nuestro. Realmente nuestro. Incluso comentamos con algunas personas, y yo lo comentaba con un estudiante, que si uno es más detallista o uno es más observador, acuérdese que dice que el primer paso del método científico es la observación. Los estudiantes, sobre todo de la universidad, que ven más allá o intentarían ver un poco más allá de lo que el común ve, uno va pasando por la iglesia catedral y aunque las personas no sean católicos, no sean religiosos, etcétera, hay que verlo obviamente como una obra de arte. Pero en la entrada principal de la Catedral de Tegucigalpa, ahora usted cuando pase por ahí, fíjese, hay un escudo. En el escudo hay una bendición. Y esa bendición, antiguamente la gente pasaba, leía la bendición y se persinaba para iniciar el día. Entonces en el escudo dice algo así como: San Miguel Arcángel, ven en el auxilio del pueblo que Dios te ha confiado. Esa es una bendición. Entonces, cada vez que usted pasa por ahí, usted la lee y se persina y ya hizo bien el día, ¿no? Era parte de la tradición en aquel entonces. Entonces, hay elementos decorativos interesantes en estas iglesias
incluso mucho de ese barroco que le llaman el barroco, barroco sísmico, ¿verdad? Que tiene que ver un poco la forma de las columnas, tiene que ver por si hay algún sismo, algún movimiento, no se van a rajar o se van a ir abajo estos edificios. Sí, y es muy interesante todas las edificaciones porque usted observa, todas las iglesias tienen un cierto parecido, pero no todas la misma fachada. La catedral, como usted lo decía anteriormente, recuerde que se utilizaba para evangelizar, ¿verdad? Y más que todo iba a la cúpula, ¿verdad? Todos los políticos, solo la gente adinerada en aquel entonces asistía a la catedral. Y realmente cuando hace estas observaciones, como usted lo dice, se llevan muchas impresiones. Y recuerde que, bueno, ahora la catedral ha tenido una renovación. Anteriormente se veía más, pero ahora se ve un poco más porque al momento de pintarla, de reajustarla, podemos observar más detalles. Incluso cuando usted entra a la catedral, sigue observando detalles muy bonitos de la catedral. A mí la historia me gusta mucho porque es lo que nos identifica dentro y fuera de nuestras fronteras. El hondureño se echa de ver afuera de nuestras fronteras, dicen, y realmente debemos de cuidarlo porque es nuestra identidad. Nuevamente repito, aparte de que soy católico, igual me gusta conocer, y este es un detalle que usted ha dicho muy cierto, el sísmico, la construcción sísmica, porque cuando sucede, normalmente las iglesias es por lo antiguo, que sus paredes tienden a agrietarse, no es por el sísmico, y son las que han perdurado a través de la historia y siguen años y años y estas edificaciones no se derrumban. Realmente esto es algo impresionante que no solo en Honduras pasa, sino que en el mundo. Y no vea usted la Capilla Sixtina, hace cuánto fue construida y véalo usted, o sea, por este ingenio que tienen los arquitectos para crear este sísmico interesante y también su fachada es muy bonita. Bien, sabemos que en el trabajo que usted hizo, Odair, que nos gustaría que nos contara un poquito así la experiencia y vamos a ver también algunas imágenes en pantalla, irlas comentando, pero en principio nos interesa cuál fue su experiencia en este trabajo en lo que es arquitectura republicana, en qué se inspiraron, cómo hicieron para llevar a cabo todo ese proyecto. Vemos que fueron minutos que lo transmitieron para trabajo de casi un mes, digámoslo así, ¿verdad? Eso es parte de un trabajo profesional. Bueno, nos tocó la arquitectura republicana, hay muchas edificaciones y nosotros quisimos tomar las más puntuales, como el Teatro Manuel Bonilla, la antigua Casa Presidencial y el Museo de Identidad Nacional, donde hay ciertos detalles, ¿verdad? En su fachada, dentro de ellas, toda esta estructura. Y realmente fue muy bonito porque uno aprende más, que se nos dio el tema de la investigación, nos dieron un acercamiento al tema y fue muy interesante, fueron muchas horas la verdad para poder grabar un pedazo. Eso es algo un poco, como dicen, fastidioso, pero cuando uno hace lo que le gusta, lo hace bien y fue muy bonito. A mí me tocó la parte de estar presente ahí en la fachada del Manuel Bonilla y siempre me ha encantado el teatro, a mí me encanta el teatro, me gusta. Cada vez que hay algo y puedo ir, asisto, me encanta. Y la experiencia es muy, muy buena. Realmente es un poco difícil de describir porque es más vivirlo. Así es. Esto es más de vivirlo porque uno se traslada a aquellos tiempos. O sea, a comparación, yo estoy chico, ¿no? Claro. Y imaginarse cómo eran aquellos tiempos es hermoso. Por eso hemos traído aquí, en principio, algunas imágenes porque vamos a ver el video que ustedes hicieron. Y tenemos, por ejemplo, en este momento lo que es la Casa de la Moneda. Esta Casa de la Moneda, voy a comentarlo a nivel histórico, porque después vamos a ver el video de ustedes. La Casa de la Moneda que queda en la famosa avenida Cervantes, la avenida de las más extensas en el centro. La Casa de la Moneda, porque recordemos que Tegucigalpa se fundó como un centro minero. Entonces había tanta producción minera que se requería como una especie de, vamos a decirlo entre comillas, como un banco central o un banco del tesoro de la época. Entonces se funda lo que es la Casa de la Moneda, que también otra edificación es importante aquí, es la alcaldía municipal, que esta fue elaborada por
construida por un arquitecto italiano, Augusto Bressani, que fue el mismo que hizo la antigua casa presidencial. Aquí tenemos también el Museo de la Identidad, otra parte de la arquitectura republicana. Lo interesante es que este edificio, que se le conocía como el Palacio de los Ministerios, era de un solo piso. En la época de Carías se le montó el segundo piso y antes era un hospital, ¿no? Y luego tenemos acá lo que es el famoso Teatro de la Cultura Manuel Bonilla, que tenía unas columnas anteriormente. Y hoy tenemos también la antigua casa presidencial vista en todo su ángulo, ¿no? Es un estilo ecléctico que tiene elementos artísticos barroco, rococó, clásico, neoclásico, y podemos observar aquí el interior de la misma, ¿no? Bueno, pero como dicen que la imagen habla mucho, pero más habla un video, y vamos a disfrutar en este momento ese video que hizo Odair Arena con sus compañeros. Disfrutémoslo. El 30 de octubre de 1880, durante el periodo presidencial del doctor Marco Aurelio Soto, Tegucigalpa se convirtió en la capital de Honduras. En ese momento, la ciudad no contaba con grandes edificaciones, por lo que se llevó a cabo un proyecto de arquitectura republicana que está vinculado a la identidad de la nación. En una mirada al pasado, vamos a visitar 3 de las principales obras que se construyeron en esa época y que se encuentran aquí, en el Centro Histórico de Tegucigalpa. ¡Comencemos! De la mano del arquitecto Augusto Bressani, este complejo comenzó a construirse el 3 de agosto de 1916, pero fue ocupada hasta en 1922 por el presidente Rafael López Gutiérrez, siendo la residencia de los mandatarios hondureños hasta 1990. Esta casa es considerada como una de las grandes obras arquitectónicas de la capital hondureña. Destaca un estilo clásico europeo, victoriano en todo su esplendor. Su cúpula de estilo neorrenacentista francés se mezcla fluidamente con sus torreones circulares y muros almenados al más puro estilo neomedieval. Es la combinación de estilos lo que determina el esplendor arquitectónico de este palacete. En la actualidad, la antigua Casa Presidencial alberga el Centro Documental de Investigaciones Históricas. Esta edificación data del año 1880, siendo el presidente de la República el doctor Marco Aurelio Soto, quien colocó la primera piedra del edificio. La construcción contaba con un solo nivel, hasta que años más tarde, en 1933, se le agregaría el segundo nivel, bajo la administración de Tiburcio Carías Andino. Después de su concepción inicial como sede del Hospital General, muchas oficinas del gobierno fueron instaladas aquí. Ministerios de Defensa, Comunicaciones, Relaciones Exteriores y Tesorería, llegando a conocerse como Palacio Nacional y posteriormente como Palacio de los Ministerios. En la actualidad, el Museo de la Identidad Nacional es un espacio dedicado a la adquisición, investigación, conservación y divulgación de material histórico. En el año 1905, en honor al escritor Miguel de Cervantes, varios intelectuales capitalinos solicitaron al presidente de Honduras, Manuel Bonilla, la construcción de un teatro nacional en honor al escritor español. Desde el mismo año se comenzó la construcción, misma que tomaría alrededor de 10 años en finalizar, con un modelo único en Centroamérica. La parte externa está enchapada con piedra rosada, con diseño renacentista, y por dentro está conformado por varios salones, con motivos de paisajes hondureños, medallones laterales en los palcos y un vestíbulo.
El teatro fue inaugurado el 15 de septiembre de 1915, 2 años después de la muerte del presidente Manuel Bonilla. Hasta aquí llega nuestro viaje por la transformación arquitectónica republicana de nuestro centro histórico de Tegucigalpa, resaltando las edificaciones que forman parte de nuestra identidad nacional. Hasta la próxima. Centro Histórico de Tegucigalpa, en la Semana Santa. Interesante el tema que estamos desarrollando el día de hoy, pues hemos invitado a estudiantes de la carrera de periodismo que hicieron un trabajo interesante, importante del Centro Histórico en la clase de Televisión 2. Y es que incluso Odair nos comentaba que él es católico, y sabemos que en esta Semana Santa, Odair, sobre todo me dice hoy miércoles santo, que comienza como lo fuerte de la Semana Santa, luego continúa el Jueves Santo, luego después el Viernes Santo, son días grandes, ¿no? Luego el Sábado Santo, luego después el Domingo de Resurrección. Es el tiempo de mucho movimiento y sobre todo sobre actos litúrgicos en la Iglesia Católica. Así es, y recuerde que estamos todavía en el tiempo de Cuaresma. Y si usted se va al calendario, la Cuaresma termina exactamente el miércoles de Semana Santa y comienza el Tríodo Pascual, que usted mencionaba, con el Jueves Santo, que viene la Misa Crismal, donde los sacerdotes hacen su renovación de votos con esto de su servicio sacerdotal. El lavatorio de pies, lo que Cristo hizo en su momento hace siglos. Y también se vienen todas las procesiones, las alfombras el Viernes Santo, las alfombras que me encantan, muy hermosas, que realmente felicito a la gente que se dedica a ellos. Tienen una creatividad y una dedicación muy bonita. Y son los días más fuertes donde la iglesia se concentra, porque es donde se vive la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y realmente también está lo de la procesión del silencio. El santo entierro, y todo esto que se vive en el centro. ¿No? Y también se recorre prácticamente el casco histórico. Sí, o sea, usted indirectamente lo ve, se recorre el casco histórico. Sí. Y usted va en la procesión, usted va viendo que está pasando por la avenida Cervantes, pasa por el centro, el Congreso Nacional. No tiene nada que ver, ¿cierto? Pero está todas las edificaciones. En la Iglesia de la Merced, güey. En la Iglesia de la Merced. Está al lado del Congreso. Sí, es interesante porque realmente es, como usted bien lo dijo, lo marcó, son los lugares emblemáticos en el centro histórico donde pasan estas procesiones. Hay un amarre ahí en la parte religiosa, en la parte arquitectónica, la parte histórica, y esto ha pasado desde la época colonial. Estas alfombras que se elaboran, son alfombras que se elaboran por familias, por barrios, por ciertas devociones que tienen algunas personas, el mismo gobierno, la alcaldía, algunos ministerios. Podemos observar en las alfombras el uso obviamente de acerrín, ¿vale? Se van preparando desde el jueves incluso, con algunos emblemas o algunos diseños totalmente religiosos, con flores, ¿verdad? Pueden ver aquí el proceso. Son de las cosas que pasan el Jueves Santo, que la gente se va a las playas y no disfruta de ese proceso, ¿verdad? De la elaboración de estas alfombras, que pues lo van haciendo durante casi todo el día. Y podemos observar también el tipo de diseño, como lo comentaba, ¿verdad? Que hay también incluso personajes. Aquí tenemos personajes como Jesús, ¿verdad? Luego tenemos también algunos diseños de animales, de plantas, de flores. Últimamente también hay diseños que tienen que ver un poco con, aquí tenemos es un pavo, ¿verdad? Diferentes colores, todavía no están terminados. Recuerden que estas imágenes son antes de la finalización de estas alfombras. Veamos acá el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Que también representado con una paloma. Exactamente, se representan ahí las tres divinas personas, ¿verdad? Y que la gente se siente muy orgullosa de llevar a cabo estos proyectos que
no es que lo hicieron en un día, 2 días, o sea, esto ya es como la culminación, porque es como el caso de ustedes, para ustedes tuvieron un mes para hacer su proyecto y pico, Sí. esto llegar ya el momento, darles el espacio, ver, comenzar a hacer este proyecto realmente requirió de muchos meses de planificación. Aquí podemos ver, por ejemplo, el caso de las mariposas, que las mariposas tienen algo interesante. En la tradición mesoamericana, las mariposas son un espíritu de los guerreros. Entonces, a veces hay algunas fusiones, lo que se conoce como sincretismo religioso, elementos indígenas con elementos, digámoslo así, de la religión católica, ¿no? Y por eso vemos en algunos lugares, en el caso de Tegucigalpa, que las alfombras fueron originarias, realmente se iniciaron a hacer en Comayagua. No son, vamos a decirlo así, una tradición colonial. Sí, y fíjese que nuevamente, como le decía anteriormente, esto fue traído por la iglesia para el fin de evangelizar siempre. Un símbolo, porque ustedes vemos, estamos viendo en las imágenes, letras, siempre hay algo escrito. Y por aquí pasa la procesión que se realiza este viernes. El Viernes Santo, ¿no? Viernes Santo. Y es muy bonito, realmente muy interesante, y como lo dicen, Comayagua. Y es impresionante el recorrido. Como le digo, yo me quedo impresionado porque usted indirectamente está haciendo el recorrido histórico de nuestra capital, en Comayagua, de igual manera, pero realmente está llena de detalles, llena de detalles. Si usted se detiene si tiene la oportunidad de estar presente cuando se están elaborando estas alfombras, que por cierto lleva su tiempo, no solo es de colocar el acerrín. Es muy bonito, una situación muy dedicada de las familias, que también lo hacen como de agradecimiento a un favor realizado por el Divino Redentor. Así. ¿Verdad? Entonces es muy bonito, muy bonito. Y algo interesante de ir en esta Semana Santa es que en las iglesias hay ciertas esculturas que se le conoce como bultos redondeados de ángeles, de vírgenes, de santos, que solo lo sacan en la Semana Santa. Y son obras de arte, incluso muchas de estas obras de arte fueron hechas en la época de la colonia. Aquí podemos ver, por ejemplo, la procesión esta sería el Viernes Santo. Sí, cuando Cristo es llevado hacia su sepultura, sí, la Dolorosa, es una procesión tremenda. Cualquier cantidad de gente va, a pesar de que los jóvenes han perdido el interés, lo podemos decir en su mayoría, sigue asistiendo la gente que en su mayoría son de mayor edad. Pero igualmente a mí siempre me ha gustado, cuando tengo la oportunidad voy, porque en mi comunidad también se hace. Y aquí vemos representaciones de Cristo y los soldados que... El Vía Crucis, ¿no? Sí, el Vía Crucis, donde se hace el montaje de lo que fue la pasión de Cristo, lo que pasó Cristo para lo que es la salvación en la cruz. Estos nazarenos que se observan en muchas iglesias son pues muchos de origen colonial, y lo interesante es que esta procesión inicia en la iglesia más antigua de Tegucigalpa, que es la iglesia de San Francisco, ¿no? Que fue donde comenzaron las primeras clases de nuestra Universidad Nacional, y hace su recorrido por todo el centro histórico, pero inicia en esta iglesia, ¿no? Una iglesia emblemática en Tegucigalpa, la más antigua de Tegucigalpa. Y lo interesante que la procesión termina en la iglesia El Calvario, ¿no? O sea, hace un recorrido por todo el centro histórico, y como lo comentamos al inicio, los que van a estas procesiones en forma indirecta hacen también el recorrido por el centro histórico, sí. Y termina acá en la iglesia del Calvario que miramos. Sí, se utiliza como el fin como lo dice el Calvario que pasó Cristo, y aquí es su tumba. Aquí vemos desde representaciones de la cruz, es la salvación, y es muy bonito, realmente es muy bonito. Y vea usted, aquí tenemos a la Virgen siempre representada en estas procesiones, la Dolorosa, muy bonito realmente. Esta es la época donde la iglesia sale casi en todo su esplendor por la resurrección, muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Porque ya después vemos el domingo de resurrección, como usted lo decía, ya es otra cara. La iglesia se convierte en otra cara, ya el color cambia. Normalmente se utilizan colores para representar los tiempos litúrgicos. En este caso estamos en el morado.
mucha gente confunde que el Domingo de Ramos, porque se viste de rojo, se cambia, no. Este es como un punto y coma en la historia. Es cuando Cristo dice, no, me llegó mi hora y esta es la entrada. Y entro realmente a lo que vine al mundo y viene el Domingo de Ramos, que es este próximo domingo, puede usted ir y ver usted que toda la iglesia cambia. Ya ve usted el jueves es otra vuelta, viernes es otra vuelta y el domingo es totalmente distinto. Sí, así es. Entonces realmente en este miércoles santo que estamos, pues ya que hemos pasado este Domingo de Ramos, ese proceso, vamos a realmente lo que se conoce como el Domingo de Resurrección. Bueno, hay que saber un poco de religión católica para también los historiadores nos toca, ¿no? Sí. Porque acuérdense que hoy pues muchos nos están viendo repetición el día domingo, hoy pues Domingo de Resurrección, un momento especial, ¿verdad? Que son todos los eventos religiosos que se han dado en esta semana, desde el día domingo, el día miércoles, el jueves, viernes, sábado y hasta el día domingo de Resurrección. Bueno, realmente agradecemos sobre todo a los estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sobre todo a la clase de Televisión 2, impartida por la licenciada Marisela Bustillo, al igual también a Odair Mairena, que nos ha acompañado en este programa, agradeciendo su presencia acá, por sus comentarios, que sabemos que maneja muy bien los temas católicos y también lo que es el centro histórico. Realmente es de esos estudiantes que van a aprender a la universidad, se nota. Que realmente usted no hizo examen por hacer, sino que porque realmente lo entendió y está dando a conocer esos conocimientos. Y también a ustedes, gracias por seguirnos, ¿verdad? Y aquí y no olvides escribirnos a qué pasó entonces, @telebásica.com, o bien a nuestras redes, estamos como STVE Telebásica, para que cualquier comentario pues es bienvenido, y vamos a ver el trabajo de los estudiantes en el tema de parques y esculturas en el centro histórico de Tegucigalpa. El centro de la capital cuenta con un sinnúmero de lugares emblemáticos que hacen contraste con la modernidad. Al dar un recorrido por este lugar que tiene su origen en la época colonial, nos encontramos con un sinnúmero de edificios, parques y puentes cuyo patrimonio cultural es incalculable. Acompáñanos a dar un recorrido por los principales parques y puentes de Comayagüela y Tegucigalpa. El Parque La Libertad, anteriormente conocido como Plaza La Concepción de Comayagüela, contemporáneo a esta con la Iglesia de la Inmaculada Concepción del año 1796. En este parque se encuentra situada la Estatua de la Libertad, hecha completamente de mármol, y también cabe destacar que fue el primer parque de Comayagüela. El Puente Mayol fue el primer puente que unió a Tegucigalpa y a Comayagüela, debido a que en la época colonial existían conflictos entre los pobladores de ambas ciudades. El nombre del puente es en honor al que fue el último alcalde mayor de Tegucigalpa, Narciso Mayol. Fue construido en el año de 1832. A pesar de los embates de la naturaleza, esa estructura ha logrado mantenerse de pie durante 198 años. Otro parque histórico es la Plaza Central, que cuenta con 445 años de antigüedad. Esta se construyó para dar cumplimiento a una ordenanza real de Su Majestad Felipe II, emitida en el Bosque de Segovia el 13 de julio de 1573. Durante el siglo pasado era bastante común que en este parque se llevaran a cabo riñas ante la mirada de decenas de espectadores, y asimismo se presentaba la banda de los supremos poderes. Nos desplazamos al Parque La Leona. Se creó en el año de 1915 en el Cerro La Leona. Es el único parque que ofrece una incomparable vista panorámica de la ciudad. Ahora visitamos el Parque La Concordia.
que fue bautizado con el nombre de Parque Borán, el cual existe desde 1880. Por la tranquilidad del lugar, se le nombró Jardín Maya La Concordia, debido a la gran cantidad de monumentos que tienen que ver con la cultura maya, tanto de México como de Honduras. Como parte de la evolución natural, el Parque La Concordia recibe una serie de remodelaciones para adaptarse a los nuevos tiempos, sin perder la esencia que tanto la caracteriza. Sin duda alguna que los parques y los puentes son una combinación de historia y belleza. Y que se encuentran a la espera de que los visitantes disfruten de ellas.